Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. Cirilo y Metodio eran hermanos de sangre que nacieron en una familia senatorial de Tesalónica. Ambos se hicieron monjes y años después salieron hacia las regiones de Europa del Este como misioneros para realizar la evangelización. Crearon el alfabeto eslavo con los caracteres llamados cirílicos. Durante el siglo IX, tradujeron a esa lengua la Biblia y los libros litúrgicos. Junto con San Benito Abad, son los patronos de Europa. Comenzamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía y recordamos a los santos, Cirilo, que fue monje, y Metodio, obispo. Pedimos por intercesión de estos santos, por nuestra iglesia, por nuestras comunidades, que crezcamos verdaderamente en el seguimiento de Jesucristo. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, de nosotros. Señor, ten piedad, de nosotros.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos recibir tu palabra en nuestros corazones y conformar un pueblo unido en la verdadera y recta confesión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta de Santiago. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que nuestra fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, y la recibirá, porque Él la da a todos generosamente, sin exigir nada en cambio. Pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Que el hermano de condición humilde se gloríe cuando sea exaltado, y el rico se alegre cuando sea humillado, porque pasará como una flor del campo. Apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Antes de ser afligido, estaba descarriado, pero ahora cumplo tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus mandamientos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Me hizo bien sufrir la humillación, porque así aprendí tus preceptos. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Yo sé que tus juicios son justos, Señor, y que me has humillado con razón. Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús,
suspirando profundamente, dijo: ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos leyendo el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, del 11 al 13. Y aquí entonces comienzan algunas controversias, ciertamente, que encontramos en el Evangelio de San Marcos. Como en cualquier otro evangelio encontramos también de estas discusiones, controversias, pero en el fondo son controversias, escritos, pensamientos, discusiones que nos ayudan a nosotros también a reflexionar sobre nuestro camino, a reflexionar sobre nuestra vida y a reflexionar sobre aquello que el Señor, ¿verdad?, nos está pidiendo para asumir nuestra responsabilidad. Es decir, Yaikua vagina peñande Yaipotaba, Yaikua vagina peñande Yayerureva, Yaikua vagina peñande Yaicotebeba. Y por eso los fariseos son los primeros, ¿verdad?, que se acercan aquí y comienzan a discutir con Jesús. Lo quieren poner a prueba. A ver un poco, vamos a ver si es tanto así. Y le piden un signo del cielo, famoso. Queremos un signo para ver si verdaderamente Dios, que está aquí, ¿verdad?, ahora, en este momento, va a realizar un signo extraordinario. Normalmente, muchas veces ya, ¿no?, ese signo extraordinario. Queremos como que el Señor realice en nosotros eso que incluso nosotros no estamos esperando, ¿verdad?, que suceda. Humanamente hablando sería imposible. Pero Jesús, suspirando profundamente, les dice: ¿por qué esta generación pide un signo? Primera pregunta. Va el signo. Les aseguro que no se le dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Jesús, que hace signos, evidentemente, hace muchos signos, hace muchos milagros. Pero ahora parece que el Señor se está cansando porque está haciendo tantos signos, tantos milagros. Incluso la palabra milagro es pasada un poco de lado y no es utilizada por el Evangelio de San Juan justamente para no confundir lo que significa verdaderamente la intervención de Dios. No podemos confundir esa intervención de Dios para con su pueblo. No podemos confundir la intervención de Dios que nos quiere, que nos ama, para poder hacer levantar verdaderamente, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro entusiasmo, nuestra comunidad. No necesitamos, dice el Señor, de ningún signo. Incluso aquí cuando le están pidiendo Jesús a Eteku Omoibayeshme y Poshuina, ¿cuáles son los signos? Y los signos son los que nosotros ya vemos, queridos niños, queridos jóvenes, queridos papás, queridos adultos, todos los que estamos hoy celebrando esta Eucaristía. Los signos son aquellos elementos que ya están presentes en nuestra vida, lo que está continuamente mostrándosenos, ¿verdad?, de las que nosotros tenemos que prendernos. Y esta es la forma entonces como después nosotros podemos decir verdaderamente: Señor, este es el signo, esta es tu presencia, esta es tu gracia que se está manifestando continuamente. ¿Y por qué tenemos que pedir signos extraordinarios si nosotros ya tenemos en el día a día, en las cosas normales, tenemos tu presencia? Ese es el gran milagro, el milagro de la vida, el milagro de esa alegría de un niño, el milagro de esa alegría en tu familia, el milagro de ese entendimiento, papá, mamá, esposos, que dialogan, que se entienden, que se conocen, que se aman, que se respetan, que se preocupan, que trabajan juntos, que buscan edificar su familia y que buscan todo lo necesario para que ellos primero, como familia, como esposos, vivan bien. Pero al mismo tiempo ese milagro de hacer
que los hijos salgan bien, sean educados, busquen a Dios, busquen los elementos esenciales y fundamentales para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Umiango la ñande yara ve chacañande japearengo la ela medio hipochilento hina ñande. ¿Por qué esta generación pide un signo? Vienen los fariseos ahí y le piden como que desafiándole a Jesús. La ikatujanguancha la roguero via landeja lleva la reñembouba y veñan de yarareje. Landeja la Mesías, el Salvador. Entonces, ella cabra, ave, ore, roñembo, uta, romañata, rojanota. Ella poñan de algún signo extraordinario. Y sin embargo, Jesús viene con una misión muy interesante que es justamente la de predicar el reino de los cielos. Y predicar el reino de los cielos no es una cosa mágica. ¿Se acuerdan que en un momento también, ¿verdad?, del Evangelio de San Mateo nos decía cuando alguien les dice, ¡ah, que bebé! ¡Ah, que oñamo! ¡Ah, que bebé! ¡Ah, que amo! ¡Ah, que va a tomar la que va! Algunas veces a mí me preocupa, ¿verdad?, y yo veo, estos son como los agoreros, ¿verdad? Y lastimosamente entre nosotros mismos, entre muchos cristianos, peguasabe, lleva. Te envían así ciertas cosas, pero cualquier cosa, dicen, cualquier cosa. Que vino el mensaje de la Madre, de la Virgencita, que de tal santo, que de Pea, que de Amor, que el Señor mandó este mensaje que dentro de poco, que ya utama o atama la mundo, o atama Pea, o atama Amor. Todo así, todo así. Y muchos cargan y llenan tu celular y tu teléfono con estos mensajes, ¿verdad?, que son, prácticamente, son cuestión de agorería, ya lleva. El Señor no nos habla de esta manera, queridos hermanos. El Señor, al contrario, hoy nos está estirando un poquitito, un estirón de oreja, ya voy a andar. Vais y copeen la cristiano pelleja lleva, pe cristianoja. Jamás y copeen la pellerureta continuamente, ja pelleta o pepejina, ella camina ore, eru camina ore. Mostranos, por favor, danos a conocer. Si yo siempre les estoy mostrando y estoy caminando con ustedes, si yo siempre estoy al lado de ustedes, va digo pea, quiere decir que peda pelleje sacuaya lleva, pelleje sapeamina, japechamante pejecha tamba, epalache, maite guibema, amoiba que lleva pepen de pope, aupea la ve pella povera, aupea la ve lleva ape, perecopaite imagina, ape, perecoma pepen de coepe en tu familia. Ya tenés entonces en tu vida cristiana. Por lo tanto, lo importante es descubrirlo y ahora ponerlo en práctica. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy al Señor. Necesitamos descubrir, no pidamos signos extraordinarios, no pidamos cosas que están fuera verdaderamente de lo normal y que Dios continuamente nos está ofreciendo. Dios continuamente nos está regalando, comenzando, como les dije, el don de la vida, el don de la relación, el don del convivir juntos, el don de formar comunidad, el don de ser iglesia, el don entonces de caminar en este valle de lágrimas, ciertamente con este dolor y con este sufrimiento, pero que nos da la fuerza necesaria para poder vencerlo todo. Estos son los dones de Dios y estos son ya los signos que el Señor nos ha regalado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por la Iglesia, para que sea siempre firme en la misión evangelizadora y no se deje embaucar los de cosas del mundo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que guíen al pueblo a superar la violencia, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los gobernantes, para que defiendan los derechos de las personas y principalmente de los más débiles, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los campesinos, por los que cultivan la tierra,
para que vivan en armonía con la naturaleza y en la hermandad. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya en el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Señor, te ofrezco mi dolor y el alivio de tu compañía, vino y pan, mucho más. Mi vida yo te doy para hacer realidad tu cuerpo, sangre y divinidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, al conmemorar a los santos Cirilo y Metodio, dirige tu mirada sobre las ofrendas que te presentamos y haz que se conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno, al ser presentado hoy en el templo, es proclamado por el Espíritu, gloria de Israel y luz de los pueblos. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de nuestro Salvador y junto con los ángeles y santos te alabamos sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo,
y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre Santo, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy nos unimos a comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Dios y Padre de todos los pueblos, que haces participar del mismo pan y del mismo espíritu a quienes llamas al banquete eterno, concédenos en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio que la multitud de tus hijos, perseverando unidos en la misma fe, edifique el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invoquemos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que todos tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos,
Cristo para este mundo. Alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora, Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor, no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X
el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios.
creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. La lluvia en el tejado es una canción de cuna, pero el pobre que es mi hermano, para él la lluvia es fría, va filtrándose en su rancho. Es mi hermano, para él el viento es frío, va filtrándose en su rancho, llena de llanto su hogar. ¿Cómo puedo vivir tan solo?
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este día tan especial como siempre, y también nosotros recordamos en este día todos los enamorados. San Valentín, como decimos nosotros, es el día entonces en que tenemos que demostrar ese amor profundo, pero el amor que proviene de Dios. Y el Señor nos acompaña como siempre con su palabra. Hoy, comienzo de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 11. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus dispersas. Hermanos, que el colmo de su dicha sea pasar por toda clase de pruebas. Sepan que al ponerse a prueba su fe, se les dará aguante. Y si el aguante llega hasta el final, ustedes serán perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de ustedes se vea falto de acierto, que se le pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se lo dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear, lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor, no sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. Y así continúa. Es interesante esta carta que escribe Santiago. Santiago es el hermano del Señor, el primer obispo de Jerusalén. Estaba en lo titubeaba ahí. Estaba ahí entonces entre sí y el no. Sin embargo, Santiago, bien firme a esta comunidad judeo-cristiana, es la primera comunidad cristiana, ciertamente que no era fácil. ¿Voy a seguir o no voy a seguir al Señor? Santiago les dice, hay dificultades, hay problemas, ciertamente, pero en primer lugar, pero el Señor da, dice, a aquellos que no titubean. Esto significa seguir, esto significa fe, esto significa amén. La palabra amén, el credo, significa Señor, me adhiero a ti. La ñandeo inda yagüero viaino, ayeva. Ñandeo inda ñañemo ingueino, peñande yarara pereje, hasuta oíla yaguatajanga. Por eso hoy, una vez más, Santiago nos invita a tener confianza en nosotros mismos y sobre todo en no titubear en el camino del seguimiento de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.